Mi nombre es Germán Viscuso, trabajo para Amazon, soy evangelista técnico de Alexa. Hace poco que estamos formando un equipo, casi 6 meses, entre 6 y 8 meses estamos formando un equipo grande de Alexa en Madrid. Y bueno, tengo el gusto de poder trabajar en ese equipo específicamente como evangelista técnico. Por lo tanto, mi trabajo es básicamente hacer esto. O sea que también entreno developers, etc. Trabajo mucho con desarrolladores. Sin embargo, hoy quería ofrecerles una charla un poco más de diseño, porque es muy claro que los desafíos que tienen los diseños de interfaces conversacionales van más por el lado del diseño que por el lado de la programación. De hecho, la programación no les va a resultar muy compleja. Para aquellos que ya han hecho desarrollo no son muy complejas. Y entonces es un tema de diseño. Por lo tanto, mi idea es que en esta charla que se vayan con muchos conceptos y muchos conceptos importantes de diseño de interfaces de voz a la hora de tener que desarrollar alguna de estas interfaces para cualquier tecnología, no solamente las de Google, ¿verdad? O sea que esto es aplicable a tecnologías también que no sean propiamente de Google. Por lo tanto, vamos a empezar. A veces la ciencia ficción nos provee una inspiración, ¿no? O sea, hay gente que se inspira mirando series de ciencia ficción. En este caso, este es una nave espacial, el Enterprise, y si alguno ha visto la serie, se recordará que los tripulantes podían hablarle de forma natural al ordenador. Le hablaban desde cualquier lado y le hablaban de forma natural y el ordenador siempre respondía y siempre tenía la respuesta correcta a cualquier cosa que le preguntaran, ¿no? Muchas veces esa inspiración se transforma en una visión. Cuando hay científicos, por ejemplo, que han crecido con este tipo de series, etc., luego siempre se les queda en la mente cómo podemos hacer que eso sea una realidad. Otro caso parecido también de esta serie es que tenían un comunicador que lo abrían, y eso algunos dicen que fue el principio del famoso Motorola StarTAC, que era un teléfono que se abría, ¿no? Que tenía como una tapita. Entonces, eso se transforma muchas veces en proyectos concretos. En este caso, los científicos de Amazon que comenzaron con Alexa se inspiraron mucho en este tipo de tecnologías para decir, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos tener una interfaz vocal a la que le podemos hablar desde cualquier lado y le podemos pedir cualquier cosa? Nosotros vimos 3 tendencias muy importantes cuando comenzamos a hacer Alexa. La primera tendencia que vimos, y que era súper importante, era el auge de las tecnologías de Machine Learning. Nosotros vimos cómo estaba creciendo Machine Learning y vimos cómo se estaba combinando con Big Data para generar resultados muy buenos y muy potentes, cosas que no se habían visto hasta, digamos, 10 años atrás o 20 años atrás. Uno de los temas también muy interesantes es que tecnologías de Machine Learning comenzaban a entrenar a otras tecnologías de Machine Learning. Por lo tanto, estábamos dando saltos muy importantes. Entonces dijimos, esta es la oportunidad de aplicar Machine Learning a la voz, porque nos va a permitir dar un salto muy grande. Y ya vamos a ver más de eso, ¿verdad? La segunda tendencia que vimos fue el poder de cómputo disponible en lo que es Cloud Computing. Cloud Computing nos está permitiendo hoy realizar procesamientos muy rápidos y obtener tiempos de respuesta rapidísimos. Si ustedes pueden ver, ya sea tecnologías de Google o tecnologías de Amazon, si ustedes ven este tipo de dispositivos, están conectados a Internet y están trayendo la respuesta de una forma casi instantánea. Están trabajando contra la nube para realizar esta magia y ustedes no notan esa latencia, esos problemas. Eso es gracias al nivel que tenemos hoy de cloud computing. La tercera tendencia fue que observamos y que seguimos para lograr hacer una conjunción de todas estas tecnologías y cosas que estaban pasando, es la evolución de las interfaces de usuario. Las interfaces de usuario están cambiando, la voz es la interfaz más natural que conocemos, estamos preprogramados para entender el habla. Desde que nacemos tenemos centros de procesamiento del habla, es lo más natural que nos pueden poner por delante, es tener que hablar, ya sea con una tecnología o tener que hablar con otra persona. Por lo tanto, se nos da de forma muy natural y nosotros vimos que la tendencia iba hacia ese lado, ¿no? Entonces combinamos las 3 cosas, como les he dicho, Machine Learning, Cloud Computing y la evolución de las interfaces de usuario para lograr la tecnología de Alexa. Esta es una parodia que más de uno de vosotros habrá visto. Normalmente se le llama el gráfico se llama La evolución del hombre. Esta fue una parodia que se hizo del original.
Y esa imagen de la evolución del hombre se hizo más famosa por las parodias que se le hicieron, como es en este caso, que por la imagen en sí. Y normalmente a esta imagen se le pone un título de algo ha salido muy mal, ¿no? Como diciendo, ¿dónde fuimos a parar? ¿No? Esa es la idea de esta parodia. Estamos atrapados, es como que las interfaces nos han atrapados por vista y por tacto. Todo el tiempo que tenemos que trabajar, nosotros tenemos que estar o tipeando en un teclado, tenemos que estar mirando pantallas, estamos, digamos, constrained, ¿no? En inglés sería a determinadas cosas. Entonces, sin embargo, el hombre hace más de 100.000 años que habla y que tiene capacidad del habla y que se comunica con el habla. Más de 100.000 años. Por lo tanto, es una forma mucho más natural y es una forma liberadora. Cuando nosotros tuvimos acceso a los primeros móviles y a las primeras pantallas táctiles, obtuvimos un pelín más de libertad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podíamos chequear WhatsApp en el teléfono y ya no teníamos que estar, por ejemplo, chequeando mensajería en el ordenador, que hoy por hoy sería terrible tener que estar en ese nivel, ¿no? Entonces logramos un poco más de movilidad, ¿verdad? Pero la movilidad final la vamos a obtener cuando logremos utilizar a fondo las interfaces de voz. ¿Por qué? Porque la interfaz de voz nos va a permitir liberarnos de ese elemento visual y de ese elemento táctil para poder interactuar de forma natural con la tecnología. El punto aquí es que estamos en un punto de la historia donde la tecnología de las interfaces se va a adaptar a nosotros y nosotros no nos tenemos que adaptar a la tecnología. Nosotros todo el tiempo nos tuvimos que adaptar a las distintas interfaces de usuario. Hoy la interfaz de usuario se adapta a nosotros, gracias a la voz. Veamos un poco la evolución de las interfaces, así a muy alto nivel, obviamente, desde la década de los 70. En la década de los 70 trabajábamos, para los que son viejos como yo, trabajábamos con teclado y, digamos, monitores. No teníamos ni siquiera una interfaz de usuario. Es decir, no había una ventana, no había un botón, era todo caracteres y estábamos todo el tiempo tipeando. Como si fuera la típica línea de comando hoy para cualquier developer que haya aquí en la sala, ¿no? Que ya pueden estar acostumbrados. Eso era lo natural, era lo normal. Nosotros no decíamos, ¿cómo me gustaría tener una interfaz de usuario? No sabíamos lo que era. Entonces, directamente, en los 80, donde aparecen las primeras interfaces de usuario, aparece Windows, por ejemplo, por primera vez, las primeras versiones, Windows 1, creo, Windows 3, o Windows 3 luego. Ahí nos damos cuenta, tenemos interfaces de usuario. Podemos ir a apretar un botón, tenemos ventanas, las podemos mover. O sea, tenemos un elemento gráfico que nos hace la cosa más amena. ¿Vale? Entonces, luego hacia los 90, cuando aparece... déjenme recapitular. Cuando vemos esas interfaces gráficas, dejamos completamente esto de lado. Pegamos un salto que no queremos mirar atrás. Decimos, olvídate de los teclados, empezamos a trabajar con interfaces de usuario. O sea, no miramos atrás, era un salto muy grande, pero que adoptamos inmediatamente. Luego, cuando viene la web... Hay otros desafíos a nivel de interfaces de usuario, se requiere más agilidad, se requiere multiplataforma. Por ejemplo, los browsers tienen que correr en múltiples plataformas. Vienen otros desafíos, cambian, se hacen más ágiles, más dinámicas las interfaces de usuario, pero ahí ya se había ido otra década y estábamos volcándonos casi completamente a la web y hoy por hoy la mayoría de los sistemas que utilizan GUI están en web, si se ponen a pensar, y no están necesariamente en un cliente offline, ¿no? Aparecen los primeros móviles hacia el 2000. Y hacia el 2000, no sé quién recuerda la primera vez que pudieron hacer un pinch o un zoom con el móvil en una pantalla táctil. Fue verdaderamente un momento mágico. Es un momento mágico porque uno dice, wow, mira lo que puedo hacer. Tengo poder táctil sobre la pantalla directamente. Ese momento nos dura una hora, porque al otro día estamos utilizando el móvil como si lo hubiéramos tenido toda la vida, ¿verdad? Dimos un salto espectacular, ni nos dimos cuenta. No hemos notado la diferencia. Hemos dejado de lado lo anterior y ya todo el mundo tiene el móvil. Prácticamente todas las cosas que quieren hacer hoy por hoy con un software están en móvil, ¿verdad? Eso marca un poco el éxito de esos saltos tecnológicos. A esto le llamamos el momento mágico, porque es un momento mágico que prácticamente no notamos, donde nos volcamos completamente a una nueva interfaz, a una nueva tecnología, y ya no miramos para atrás. Nosotros creemos en Amazon que el siguiente momento mágico es la voz. Son las VUIs, Voice User Interfaces. Más que nada porque seguramente, como estarán de acuerdo conmigo, es la interfaz más natural y es la que da la mayor accesibilidad. Por ejemplo, cualquiera puede comenzar a hablar
con uno de estos dispositivos. No cualquiera se puede configurar una app en un móvil, por ejemplo, mi abuela, no sé, por darles una idea, ¿no? O sea que provee la mayor accesibilidad, la mayor facilidad. Entonces, veamos un poco cómo el comportamiento de los consumidores está cambiando, cómo está cambiando lo que la gente hace. Hacia el 2014, nosotros lanzamos Alexa, ¿verdad? Y cuando lanzamos Alexa, las búsquedas por voz prácticamente no existían. O sea, no había búsquedas por voz. Por búsqueda, imaginen la típica búsqueda que uno hace en un buscador para encontrar cierta información, ¿no? Entonces, hacia el 2015 comienzan a subir esas búsquedas. Fíjense que aquí como las búsquedas por voz van acaparando mercado, digamos, de lo que es la típica búsqueda tradicional. Y hoy por hoy hay más de 50.000 millones de búsquedas por voz. Si recuerdo bien, una de las últimas estadísticas que vi era que un 45% de las búsquedas hoy se hacen por voz. O sea, que estamos casi llegando al 50%. Dentro de un año, porque esta slide es un poco vieja, poníamos 2020 como el futuro porque la hicimos en 2018, pero 2020 está a nada, a un año. Entonces, se cuadruplica la cantidad de búsquedas por voz que teníamos en 2018, cuando hicimos el slide, que eran unos 50.000 millones. Imagínense que 4 veces más gente hace búsquedas por voz, solamente en un periodo de 2 años. Por lo tanto, vemos un desplazamiento completo hacia la voz, sin que se deje de lado las otras formas, que siempre van a estar disponibles, pero fíjense la importancia y el auge que tiene la voz hoy, comparativamente. Cuando me refiero a búsquedas por voz, me refiero a búsquedas vocales que pueden hacerse tanto en este tipo de dispositivos como en un móvil que tiene un asistente o algo por el estilo. O sea, cualquier tipo de búsqueda por voz. Ahora, fíjense, aquí tenemos un detalle de lo que es ASR. Levante la mano, ¿quién sabe lo que es ASR? Vale, ASR es Automatic Speech Recognition, que quiere decir reconocimiento automático del habla. Es un proceso de Machine Learning que provee una primera etapa para reconocer el sonido de lo que está diciendo una persona y transformarlo a texto, ¿verdad? Entonces, ese proceso lo que hace es justamente, como trabajamos con sistemas informáticos, cuando la persona dice algo, lo que nosotros necesitamos obtener es un texto de lo que ha dicho, ¿verdad? Entonces, eso ocurre en una primera etapa con un proceso que se denomina ASR. Cuando estábamos trabajando, cuando los científicos estaban probando algoritmos de ASR hacia los 70, prácticamente el 50% de las palabras que entrenaban en esos sistemas se caían y no se reconocían. Quiere decir que si los científicos en esa época entrenaban un diccionario de 100 palabras, por ejemplo, para reconocerlas, la persona empezaba a hablar y la mitad de esas palabras no eran reconocidas. Imagínense qué molesto, qué sistema más malo verdaderamente, donde no se reconocen la mitad de las cosas de lo que uno está diciendo. A medida que pasan las décadas, fíjense que tenemos un avance muy marginal, o sea, muy lento en esa capacidad de reconocimiento. Pasamos a reconocer un 55% de ese diccionario, por ejemplo. A la par los diccionarios iban creciendo, obviamente. Pero fíjense cómo el progreso es muy lento, ¿no? Los científicos siguen trabajando en una misma línea, digamos. Siguen aplicando lo mismo, los mismos procesos, las mismas tecnologías, mejorándolos progresivamente para hacerlos mejores. Pero hacia el 2010 aproximadamente tenemos un punto de inflexión. Pasa algo muy importante. ¿Y qué es lo que pasa hacia el 2010 y que nos permite dar ese salto? Pasa algo que nos permite mejorar el reconocimiento del habla en 10 años, mucho más de todas las mejoras que vinimos haciendo en los 30 años anteriores. Eso quiere decir que pudimos hacer en muy poquito tiempo una mejora sustancial por sobre todo el research que ya se había hecho con respecto al reconocimiento del habla. Lo que sucede ahí es Machine Learning, las tecnologías de Machine Learning aplicadas al reconocimiento del habla. Es una tecnología que permite y habilita a los dispositivos que tenemos hoy. No sería posible tener un dispositivo tan dinámico, que contesta tan bien, que reconoce tan bien, sin tecnologías de Machine Learning. ¿Okay? Por lo tanto, fíjense que nosotros estamos ahora aquí y estamos prácticamente todavía no, al nivel de reconocimiento humano del habla. ¿Eso qué quiere decir? Que un cacharro como el de Google, como el de Amazon, hoy por hoy, está casi al nivel de entendimiento de lo que podría tener una persona. No a nivel de cómo habla, cómo estructura las cosas, etcétera, pero sí a nivel de cómo escucha, ¿no? De cómo reconoce el habla. Por lo tanto,
yo quiero dejar esta flecha aquí pasando lo que es el reconocimiento humano para ver si podemos en algún momento obtener todavía mejor performance que la capacidad que tiene una persona de entender el habla. Por favor, levante la mano quien piensa que se puede entender mejor que una persona el habla. Bueno, bastante bien, dentro de todo. Si quieren saber mi opinión, lo hablamos después de la presentación, ¿vale? Yo después les puedo contar algunas cosas. Vamos a continuar, a ver si esto me responde. Creo que hay algo aquí. Perfecto. Entonces, no solamente el consumidor está cambiando el comportamiento, se están realizando muchas más búsquedas por voz, sino que los developers se están metiendo y subiendo a esto de hacer skills y de hacer actions, por ejemplo, para Google. Se están metiendo todo el mundo a hacer este tipo de cosas. Lo que llamamos en Amazon es un flywheel, un círculo donde si tengo más gente que está utilizando tecnologías del habla, voy a tener más developers que vienen, se meten y empiezan a desarrollar. A medida que hay más skills, aparecen más consumidores, etc. O sea, estamos generando una dinámica cada vez mayor y más interesante en torno a las tecnologías de voz. Nosotros hoy por hoy tenemos más de 50.000 skills que nos han enviado los developers, y estas no son skills hechas por nosotros, sino que son skills hechas por developers, ¿no? Developers independientes o empresas, etcétera, que han hecho skills. Si uno mira ese catálogo de 50.000 skills, tenemos prácticamente una skill para cualquier persona, básicamente a nivel de gustos, ¿no? Y con skills me refiero a, digamos, voice apps. Nosotros en Amazon le llamamos skills a este tipo de apps que corren en los dispositivos que tienen Alexa. ¿Okay? Entonces, vamos a ver muy a alto nivel lo que es la arquitectura de una skill Alexa. Quiero decirles desde ya que conceptos más técnicos de nivel programación, etcétera, he tratado de no poner demasiados para no abrumar, y esta charla es más que nada orientada a diseño. Por lo tanto, lo que quiero que se queden es con muchas pautas y muchos temas importantes para saber cómo diseñar una de estas skills o una de estas experiencias de voz, y para saber qué es lo que no tienen que hacer, o sea, qué es con lo que tienen que tener cuidado, más que nada. Y esa es mi misión principal para la charla de hoy. Sí vamos a ver algunas cosas un poco más técnicas, pero no demasiadas. Arquitectura de una skill. Cuando hacen una skill Alexa, tienen dos partes. Tiene una parte que se llama el Voice User Interface, o también le llamamos Voice Interaction Model, que es la parte vocal, la parte hablada, la parte del reconocimiento. Y luego tienen la parte de la lógica de programación, que es cuando la skill tiene que devolver cierta información. Imagínense que a la skill le preguntan el clima en Barcelona y la skill tiene que ir a buscar el clima en Barcelona de algún lado, de una base de datos o de donde sea. A eso le llamamos la lógica de programación. Por lo tanto, tenemos dos partes trabajando juntas. Una parte que es la parte de reconocimiento del habla y una parte que es la parte de lógica de programación. A esto le llamamos front-end y a esto le llamamos back-end. ¿Ok? A grosso modo. Entonces, el front-end lo hacemos en un sitio que se llama developer.amazon.com. Por supuesto que nosotros también tenemos unas herramientas que permiten hacerlo a través de línea de comandos, etc. Pero normalmente la forma más fácil de comenzar es ir a developer.amazon.com, donde van a ir desarrollando la interfaz vocal, donde van a definir esos intents, por ejemplo, que se mencionaron hoy, donde van a ir definiendo las utterances, que son todas las frases que tienen que ser reconocidas. Y un punto muy importante que mencionó Javier hoy, que me gustaría repetir, que se aplica tanto a Google como a Amazon, es que cuando proveemos estas frases de entrenamiento, no estamos proveyendo frases literales para que el usuario tiene que decir literalmente eso, sino que estamos proveyendo frases de entrenamiento. Esas frases de entrenamiento, si el usuario dice algo muy parecido, normalmente eso va a ser suficiente para que eso se detecte como que el usuario quiere hacer una cosa X o quiere hacer un intent determinado. ¿Okay? Por lo tanto, estén tranquilos de que no van a tener que implementar absolutamente todas las posibilidades de lo que el usuario puede decir. Estos sistemas utilizan Machine Learning en su medida justamente para eso, para poder proveer cierta flexibilidad, ¿no? A nivel de reconocimiento. Entonces, el backend, que es la parte de lógica de programación, normalmente la pueden hacer con lo que quieran, o sea, siempre que puedan procesar esas peticiones que vienen de Alexa, que ahora vamos a ver cómo funciona eso.
Lo pueden hacer con lo que quieran, pero normalmente nosotros lo hacemos con una tecnología de AWS que se llama Lambda. Lambda lo que permite hacer es colgar un código fuente en la nube, o sea, es colgar un código que corre, que no requiere instanciar un servidor ni nada por el estilo. Ese es un código que pueden hacer, por ejemplo, en Node.js, con JavaScript o con Python, con otro lenguaje. Lo suben a la nube y ese código está ahí, sentado, esperando que Alexa le haga una petición y lo llame para hacer algo. Ese código, por ejemplo, que está en Lambda, podría ir a abrir una base de datos y obtener la temperatura de algún lugar determinado. Por ejemplo, obtener un dato específico de una base de datos. Luego se lo trae y eso se lo va a mandar a Alexa. Ahora les voy a explicar un poco cómo es la dinámica, de cómo funciona toda la vuelta, digamos, ¿no? Entonces, aquí de este lado tenemos al usuario, que es el que está hablando con el dispositivo. Aquí tenemos el dispositivo. Aquí no se ve bien, pero hay una nube. Justo quedó de otro color, pero imagínense una nube aquí rodeando el texto que está en el medio. Y aquí tenemos peticiones que van y vienen al backend, que es la lógica de programación, que es lo que yo les mencioné hoy y los que les mostré hoy. Entonces, todo comienza cuando el usuario dice la palabra para despertar al dispositivo. Nosotros le llamamos wake word, ¿no? La wake word en nuestro caso es configurable a varias opciones. La wake word normalmente es Alexa, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes dicen Alexa, van a ver que el cacharro cambia de color, su luz arriba se pone azul y comienza a escuchar a ver qué es lo que está diciendo el usuario, ¿okay? Solamente el dispositivo comienza a escuchar cuando uno dice el wake word y uno lo despierta explícitamente. Entonces, cuando detecta la palabra, comienza a escuchar y el audio que está escuchando lo manda a la nube. A esto le llamamos el servicio Alexa. Imagínense un servicio masivo, súper escalable, que está procesando este tipo de peticiones a nivel mundial. O sea, imagínense millones y millones de peticiones. Entonces, ¿qué sucede cuando llega ese audio de lo que ha dicho la persona? Ese audio pasa por 2 etapas de reconocimiento a nivel de Machine Learning. La primera se llama Automatic Speech Recognition, que se los mencioné hoy, ASR, que ¿qué es lo que va a hacer? Para los que estuvieron atentos, transforma el audio en texto, ¿verdad? O sea que va a intentar transformar el audio en texto. Ese audio se transforma en texto, pero ¿qué pasa si yo digo, por ejemplo, ustedes imagínense que son un robot y tienen que transcribir a texto lo que yo digo? Y yo les digo Asia. ¿Cómo lo escriben? ¿Cómo lo transcriben? ¿Escriben H-A-C-I-A o escriben Asia A-S-I-A como el continente, por ejemplo? No tienen contexto. Al no tener contexto no saben verdaderamente si yo me estoy refiriendo al continente o si me estoy refiriendo a seguir hacia algún lugar. Por lo tanto, necesito otros procesos que me puedan ayudar en esa área. Y en este caso nosotros tenemos un proceso que se llama Natural Language Understander o NLU. El proceso de NLU permite cerrar ese proceso de transformación de audio a texto, lo permite cerrar para deduplicar, para determinar contexto, etc., ¿no? Por lo tanto, una vez que tenemos aplicado el proceso de NLU, tenemos un texto. Sabemos lo que el usuario ha dicho, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Pasamos lo que el usuario ha dicho directamente al backend? ¿Lo pasamos directamente a la lógica de programación? No, no lo pasamos directamente a la lógica de programación. Tenemos este modelo que hemos construido, ese front-end que yo les comenté, o esa Voice Interaction Model que yo les comenté, nos sirve de filtro para poder procesar y poder saber exactamente qué es lo que el usuario quiere hacer. Porque una cosa es que yo pase texto en crudo de lo que el usuario me ha dicho al backend, y otra cosa es que al backend yo le diga exactamente, el usuario quiere la temperatura y en concreto quiere la temperatura de Barcelona. Son 2 cosas distintas. Por lo tanto, yo puedo ser mucho más específico. El modelo de interacción vocal justamente ayuda con eso. Reconoce lo que está diciendo el usuario, lo mapea a un intento, a una intención específica de lo que el usuario quiere hacer, y cualquier parámetro que el usuario ha dicho, como por ejemplo el caso de los hoteles de que sea mañana o que sea en Barcelona, etc., cualquiera de esos parámetros también los pasa al backend con mi información, para que yo pueda hacer lo que tengo que hacer, ¿verdad? Hacer la reserva, por ejemplo, en ese caso. Por lo tanto, llegan los intes al backend, el backend lo procesa. El backend, luego de procesarlo, tiene que dar una respuesta. Alexa va a tener que decir algo, va a tener que decir, OK, te he hecho la reserva. O tendrá que decir, perdona, no hay habitaciones, por ejemplo, para ese momento, ¿no? Entonces, en el backend ustedes van a armar la respuesta y la van a enviar de vuelta. ¿La van a enviar al dispositivo? No, la van a enviar al servicio Alexa. El servicio Alexa es el gatekeeper, digamos, es el que se encarga de procesar las cosas que está diciendo el usuario y de comunicarse con su backend en ida y vuelta para
la información que necesita viajar, ¿no? Entonces, vuelve esa respuesta y se aplica un tercer proceso de Machine Learning también que llamamos Text-to-Speech, TTS. Text-to-Speech, TTS, lo que hace es transformar el texto que ha venido en audio, en algo hablado. Por lo tanto, cuando escuchen a Alexa hablando con esa voz de mujer agradable que tiene, lo que ha sucedido es que el texto que ha devuelto el backend se ha transformado en esa voz y en ese audio. El servicio de Alexa le manda la información al cacharro y el cacharro termina hablando y respondiéndole al usuario. ¿Okay? Entonces, vamos a ver un poco algunos conceptos relacionados con el desarrollo de skills, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando con Alexa, tenemos la palabra para despertar al dispositivo, le llamamos wake word, puede ser Alexa. Luego tenemos que decirle específicamente que abra una skill. Por ejemplo, si ustedes hay ciertas capacidades, ciertas cosas que Alexa puede hacer directamente, como por ejemplo si ustedes le dicen a Alexa, dime la hora, Alexa directamente lo contesta, no tiene problema. Sin embargo, si ustedes han hecho un skill como developers, tienen que utilizar este tipo de aperturas, donde explícitamente se le dice abre tal skill, ¿no? O abre tal app. En este caso, la skill, su invocation name se llama curiosidades espaciales, entonces decimos Alexa abre curiosidades espaciales. El invocation name no es lo mismo que el nombre de la skill, es el nombre con el que el usuario puede abrir la skill. Yo a la par le puedo poner un nombre para cuando lo ponga en una tienda. Por ejemplo, si yo lo pongo en una tienda de stores, le puedo poner un nombre, pero el invocation name es como el usuario, qué es lo que el usuario tiene que decir en concreto para que se abra ese skill. ¿Okay? Entonces, eso lo define el developer. Fíjense que tenemos flexibilidad podemos usar abre, pero podemos usar muchas otras variantes. Esto es transparente, lo maneja directamente Alexa. No es que estamos trabados a decirlo de alguna manera, pero sí tenemos que indicar que queremos abrir algo. ¿Okay? ¿Y cómo se llama eso que queremos abrir? Ahora, fíjense que nosotros podemos abrir esa skill, podemos decirle abre curiosidades espaciales o podemos decir pide a curiosidades espaciales y ya indicamos algo. En este caso estamos agregando un utterance o una frase más allá de lo que he utilizado para abrir la skill. Por lo tanto, yo puedo decir Alexa abre, por ejemplo, abre curiosidades espaciales y dame un dato, por ejemplo. Ahí ya estoy agregando información, estoy pasando más información, y esa información que estoy pasando se llama utterance, y eso se va a procesar del lado de este modelo de Frontend Voice Interaction Model, se va a procesar para ver qué es lo que el usuario quiere hacer en concreto. Se va a tratar de determinar un intent y ver qué es lo que el usuario quiere hacer en concreto. Entonces, cuando el sistema procesa todas estas utterances, todas estas cosas que el usuario dice que quiere hacer o quiere hacer, lo que está tratando de hacer el modelo de interacción vocal es mapearlo a una intención específica, o un intent. O sea, yo tengo muchísimas frases que podrían querer decir lo mismo, estar dentro de la misma familia. Entonces, todas estas frases que está diciendo el usuario son mapeadas a un intent específico. Luego, cuando yo llego al backend, en el backend voy a decirle, el intent es este, tengo que hacer tal cosa, ¿verdad? Fíjense que el usuario lo puede haber dicho de muchas maneras. ¿Okay? Entonces, otra posibilidad sería decirle pide a curiosidades espaciales un dato de Marte. Y aquí ya estamos introduciendo una variable, ¿verdad? Porque nosotros, el usuario podría decir, pídele un dato de Marte, un dato de la Tierra, un dato de Mercurio. Ahí tenemos un dato que es variable y que podríamos, por ejemplo, llamarlo planeta, ¿no? A eso nosotros le llamamos slots. Esos slots son variables, pueden tomar valores. Los slots pueden tomar valores, los podemos hacer nosotros, donde especificamos qué valores tienen, o podemos tomar valores que ya están provistos por Amazon. Por ejemplo, Amazon no les otorga planetas, por ejemplo, pero por ejemplo tiene colores. Imagínense que tuvieran que hacer algo con colores, tiene ciudades, tiene actores, creo que tiene habitaciones también, bueno, la lista son más de 50 tipos provistos, por lo tanto ustedes no tienen que proveer las distintas posibilidades. El sistema ya las sabe, ¿ok? Pero en este caso, por ejemplo, planeta no está, entonces ustedes van a tener que definir un tipo que se llame planeta y definir toda la lista de planetas. Luego el usuario puede pedir un dato de Marte, un dato de la Tierra, un dato de Mercurio. ¿Okay? Entonces, cuando ese dato es capturado por la skill, nosotros lo obtenemos como valor de slot. Ese slot va a asumir un valor. En este caso va a asumir el valor Marte. ¿Okay? Y también esto va a ser redireccionado a un intent específico
que va a procesar la petición de un dato, pero ya este intent, a nivel de código, ya lógica de programación, va a mirar qué valor tiene ese slot y va a ir a buscar datos específicamente de Marte, por ejemplo, o específicamente de otro planeta. ¿Okay? Esa es una forma de capturar variables dentro de las frases. ¿Okay? Entonces, quédense con esto. Wake word, launch phrase o palabra de lanzamiento, puede ser PDLA, abre, etc. El invocation name, que lo define el developer cuando lo hace, ¿vale? Y el utterance. El utterance puede ser una frase que no tiene ningún valor variable, como por ejemplo, dame un dato, o puede ser una utterance que ya incorpore ciertos tipos de variables que llamamos slots, como en este caso es planeta. ¿Okay? Entonces seguimos. Hay varias formas de procesar elementos que ya sabemos que todos los usuarios van a decir en las skills. Por ejemplo, cuando tenemos una skill Alexa, nosotros queremos que todo el mundo pueda decir salir o pueda decir para a la skill, para no tener que continuar. Nosotros queremos también que todo el mundo pueda decir ayuda y pedir ayuda a la skill, porque es algo que la gente lo usa y lo necesita. Entonces, para asegurarnos esa homogeneidad y proveer ese tipo de interfaz, lo que hacemos es justamente proveer estos tipos de intent predefinidos, por ejemplo, cancel, help y stop, donde ya se los damos entrenados. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes en su skill simplemente van a incorporar este intent que está predefinido y ustedes no tienen que definir, no tendrán que definir estas frases de para, ayúdame, etc. Nosotros ya le damos el entrenamiento de esas frases, por lo tanto que ustedes no tienen que preocuparse por cuáles son las posibles formas en que el usuario puede decir ayuda o cuáles son las posibles formas en que el usuario puede decir para, por ejemplo, ¿no? Entonces, imagínense que el usuario me pasa información adicional cuando me abre una skill, como por ejemplo me dice abre directo al paladar, por ejemplo, gracias. Y en la misma frase le dice, quiero una receta de cebollas, que tenga cebolla, pero que sea apto para personas que no consumen gluten, por ejemplo, para darles una idea. Imagínense si empiezo a hacer crecer esa frase cada vez más, dándole más y más datos, pero en la misma frase. O sea, se me hace un invocation que es larguísimo, donde yo estoy pasando muchísimos parámetros de qué es lo que quiero hacer. Esa es la forma menos natural que va a tener el usuario. Nosotros no podemos esperar que el usuario de repente me diga tantas cosas. Por ejemplo, abre agente de viajes y dame un viaje a Barcelona el 28 de mayo en un hotel que cueste menos de 50 euros y quiero ir en crucero, etc. La gente no habla así. Cuando ustedes hablan con un agente de viajes, empiezan una conversación, le dicen quiero ir a Barcelona, vale, ¿qué día quieres ir a Barcelona? Y ahí comienza un ida y vuelta, ¿verdad? Entonces, este tipo de invocaciones son muy painful, digamos, para el usuario y no tienen que ustedes confiarse no tienen que hacer skills que procesen los datos de esta manera. Tienen que soportar diálogos, tienen que soportar un ida y vuelta donde el usuario va proveyendo información de a poco y de forma progresiva. ¿Okay? Es muy importante. Nosotros en Alexa le llamamos Dialog Management a esa funcionalidad. Y es como ir recabando de a poco la información que necesito y los slots que necesito para llegar al objetivo, que es, por ejemplo, no sé, hacer una reserva, para darles una idea. Entonces, estos son diálogos multi-turn o multiturnos que suceden entre el usuario y la skill y que pueden estar asistidos por la tecnología. En nuestro caso, por ejemplo, Alexa provee asistencia para los diálogos multiturnos, donde ustedes no tienen que hacer nada en el backend, no tienen que programar en el backend, mantener un estado de qué es lo que está sucediendo en la conversación, sino que simplemente definen qué información ustedes tienen que recabar, como por ejemplo destino, precio de la habitación, en qué fecha, etcétera. Todos esos son datos que ustedes tienen que recabar. Le definen esos datos y Alexa se va a encargar de ir haciendo las preguntas sobre, a medida que esos datos no estén. Cuando esos datos no están, Alexa preguntará, vale, me has dicho cuánto quieres gastar, pero no me has dicho a dónde quieres ir. Y ese tipo de preguntas ustedes las definen y Alexa lo va haciendo solo y va haciendo un turno, va haciendo un ida y vuelta donde va recuperando esa información. Cuando ustedes llegan al backend, ya tienen asegurado que tienen esa información, que tienen la información que ustedes han marcado como obligatoria. Y a partir de ahí pueden, por ejemplo, hacer una reserva, para darles una idea, ¿no? Entonces, principios de diseño claves para diseño de... Ahí dice Alexa Skills, pero se aplica a todas las tecnologías de voz. Por lo tanto, yo quitaría Alexa Skills. Entonces, primer concepto,
las skills deben tener un propósito claro. Hay mucha gente que se tira a hacer skills de tipo, por ejemplo, de tipo asistente, donde dicen, quiero hacer un asistente que te lleve al doctor y te pueda dar recomendaciones de la bolsa, y quieren combinar muchísimas cosas en un solo asistente. Eso viene mucho del mundo de los chatbots, donde tenían que ser digamos, hacer muchas cosas y tratar de abarcar mucho. Sin embargo, las skills más exitosas son las que hacen una sola cosa y la hacen bien. Una sola cosa corta, concreta y la hacen bien. Esas son las más exitosas de todas las skills. Por lo tanto, si ustedes pueden aislar algo, una sola cosa, para que la skill haga, y luego, si quieren, pueden hacer cierto tipo de planificación para ver cómo expandirlo, es lo ideal. Segundo, las skills deben evolucionar a lo largo del tiempo, y esto está relacionado con lo que les acabo de decir. Ustedes no pueden hacer una skill y dejarla ahí y dejarla morir. Es lo mismo que sucede con muchas apps. La gente se pone a hacer las apps, luego la deja, esa app va a morir y no va a tener ningún tipo de mejora. Al usuario, especialmente cuando son interfaces conversacionales, hay que sorprenderlo todo el tiempo. Hay que estar sorprendiéndolo, darle variabilidad, variaciones. Por ejemplo, si ustedes de repente cambian, hay skills muy populares que solamente lo que hacen es proveer variabilidad de cómo decir hola cuando la skill comienza, y eso ya es una experiencia mejor para el usuario que una skill que todo el tiempo te dice bienvenido a la skill tal, bienvenido a la skill tal, bienvenido a la skill tal. Si tú lo usas todos los días, es terrible. ¿Okay? Por lo tanto, cámbienla, vayan trabajándola y cámbienla a la skill. Los usuarios deben poder hablarle de forma natural a la skill. Ustedes no tienen que crear una skill o un tipo de interacción donde esperan que el usuario hable como un robot o que les dé opciones como un robot. Recuerdo mucho todos esos sistemas telefónicos que hoy por hoy todavía los hay, pero eran más populares hace una década, donde decían, dime opción 1 si quieres hacer tal cosa, dime opción 2 si quieres hacer tal otra, dime opción 3 si quieres hacer tal otra. Eso no es el objetivo de lo que estamos haciendo aquí. El objetivo de lo que estamos haciendo aquí es tratar de proveer tecnología que hable con las personas de forma natural, de la forma más natural posible, como si estuviéramos hablando con un agente de viajes o como si estuviéramos hablando con un amigo. Por lo tanto, si su skill depende de ese tipo de interacción, no será muy exitosa, no estará muy bien hecha. Permitan que el usuario hable de forma natural y permitan que el usuario pueda decir las cosas de muchas maneras distintas. Por eso es importante tener muchos de estos samples, de estas utterances que mencionábamos hoy. Es muy importante tener muchas variaciones de cómo el usuario puede decir algo. De esa forma el usuario se sentirá más libre y siente que puede hablar de una forma natural. Alexa debe comprender la mayoría de las peticiones. Esto está relacionado con justamente las utterances que ustedes proveen. Si ustedes proveen entre 20, 40, 50 utterances, habrá mucha chance de que si el usuario dice algo, lo entienda. Pero ¿qué pasa si ustedes solamente proveen 3 frases posibles que puede decir el usuario? Muchos usuarios nunca van a dar en el clavo con acertarle qué es lo que ustedes quieren capturar. Por lo tanto, ustedes tienen que siempre comprender muchas peticiones y para eso necesitan mucho material de entrenamiento. Sin pasarse, ¿no? Pero mucho material de entrenamiento. Las skills deben responder de manera apropiada. Hay muchas skills que responden de forma muy robótica o que mencionan códigos muy extraños, etc. La skill tiene que responder como una persona, prácticamente como una persona. Por lo tanto, tiene que ser amigable, tiene que proveer variabilidad, no responder siempre de la misma manera. O sea, también las respuestas tienen que ser naturales. No solamente hay que entender cuando el usuario habla de forma natural, sino que hay que responder de forma natural. Obviamente todos estos son consejos de alto nivel, pero ahora vamos a hilar un pelín más fino en diseño. Así que les pido que vamos a ver cómo vamos de hora. Estamos un poco complicados. Entonces, recomendación número 1, elige muy bien tu nombre de invocación. El invocation name es algo que la gente recuerda si es bueno. O sea, si el invocation name viene al caso de lo que la skill hace, la gente la recordará. Y la volverá a abrir. Si el invocation name es malo, la gente no se acuerda. Elíjalo muy bien. Manejar la falta o exceso de información. ¿Eso qué quiere decir? Imagínense que ustedes en la skill están esperando que el usuario les diga dónde quiere ir y en qué fecha. Y el usuario les dice solamente dónde quiere ir y no les dice la fecha. Si ustedes no están soportando diálogos, no van a poder trabajar con ese pedido de, bueno, vale, me has dicho dónde quieres ir, pero no me has dicho cuándo. Por favor, dime cuándo. El usuario puede dar menos información de la que esperamos o puede dar más información de la que esperamos. Si nos da más información de la que esperamos, es muy malo que solamente procesemos lo que queremos procesar y descartemos lo otro que no queremos procesar, porque luego se lo tendremos que volver a preguntar. Y el usuario dirá, pero si ya te lo he dicho. Vamos a ver un video que ilustra un poco esto. What time of day is it? And what style of cuisine do you want?
breakfast. Well, what time of day is it? And what style of cuisine do you want? I want breakfast. What time of day is it? And what style of cuisine do you want? What's wrong with you? I'm sorry, I don't know that one. What time of day is it? And what style of cuisine do you want? All right. It's the afternoon, but I want breakfast. Got it. So you want breakfast and lunch? No. I want breakfast. Well, what time of day is it? And what style of cuisine do you want? Obviamente hacía de Alexa, el papel de Alexa, y el papel del usuario. Ahí en ese caso daba menos información el usuario de lo que esperaba la skill, entonces la skill se lía, no sabe qué hacer porque tiene menos información. Tal caso contrario, que es el caso que el usuario da más información. Open the foodie. Espera, vamos a poner... Alexa, open the foodie. Welcome to the foodie. I hope you brought your appetite, because I'm going to find you a delicious meal at a restaurant. Are you hungry for breakfast, lunch, or dinner? I want Japanese food for dinner. I'll help you find something delicious for dinner. What style of cuisine do you feel like eating? You can say things like Italian, Japanese, or Mexican. I already told you. I want Japanese food. What's wrong with you? Sorry, I don't know that one. What? You just said it. You just said Japanese. I want Japanese food. Welcome to the foodie. I can help you find something for breakfast, lunch, or dinner. Which one would you like? I want Japanese food for dinner. Japanese food for dinner. So you want something for dinner. What kind of cuisine? Japanese, Italian, Mexican, you got it all. I want Japanese food. Great, Japanese food. Well, would you like breakfast, lunch, or dinner? I want dinner. I'm hungry for dinner. It's dinner time. Okay, dinner it is. Dinner with Japanese food. Let's see what we got. Parece una broma, pero hay skills que hacen esto y contestan de esa manera y entran en esos loops de esa manera. No lo hagan. Ser breve. Por ejemplo, si yo tengo que confirmar un pedido desde una skill, por ejemplo, puedo decir, entonces tu pedido es una pizza grande, ¿verdad? Esa es una buena respuesta de Alexa porque cumple con lo que llamamos el test de un respiro. Es decir, lo que tardo yo en inhalar y exhalar es lo que debe tardar una frase que dice Alexa. Si habla más de eso o se va muy, muy largo, verdaderamente es una mala experiencia del usuario. Entonces, esta sería una forma de no responder, por ejemplo. Entonces, ahora voy a confirmarte tu pedido, una pizza grande, bla, 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 quieres confirmar, ve a nuestra página de Facebook, etc. Esto se ve viene mucho de chatbots. Y por eso es que no es bueno adaptar directamente una experiencia de chatbot, adaptarla directamente tal cual a una experiencia vocal, porque una cosa es poder verlo en un histórico donde yo estoy viendo en el móvil, donde puedo hacer un scrolling, etc. Y otra cosa es que Alexa me lo esté diciendo, donde no tengo ningún tipo de contexto. Por lo tanto, tienen que responder como el ejemplo de arriba, no como el ejemplo de abajo. Vamos a ver un video relacionado con esto. Alexa, open the foodie. Welcome to the foodie. What's your name? It's time to stuff your face with delicious food, and I want to help you with that. Please tell me what you'd like to eat, the time of day, what styles of cuisines you prefer, the portion size you want, and whether you have any dietary restrictions. Breakfast? Well, it's time to stuff your face with delicious food, and I want to help you with that. Please tell me what you want to eat, the time of day, what styles of cuisine you prefer, the portion size you want small or large, whether you have any dietary restrictions. It's time to stuff your face with delicious food, and I want to help you with that. A este caso le llamamos information overload, ¿no? Donde se le da tanta información, se le piden tantas cosas que el usuario se lía y ya no sabe qué hacer. Es parecido a contestarle de una forma muy, muy larga, ¿no? El usuario tiene una capacidad de concentración limitada en interfaces conversacionales. El dispositivo le está hablando, no le está mostrando nada. Por lo tanto, está todo muy acotado. Tiene que tener mucho en cuenta el contexto y la brevedad con la que tiene que hablar el dispositivo.
Aquí tenemos otro ejemplo que tiene que estar relacionado con manejar correcciones del usuario. Ustedes están confirmando un pedido y dicen, entonces tu pedido es una pizza grande, ¿verdad? El usuario dice sí. Y ustedes cuando programan la skill normalmente piensan que las posibles respuestas son sí y no. El usuario puede decir sí o el usuario puede decir no. ¿Y qué pasa si el usuario dice, mejor cámbiame la grande? O si el usuario me dice, ¿qué tamaño tiene una pizza grande? ¿Cuántos centímetros? No está haciendo un cambio de contexto, nos está sacando completamente de lo que estamos esperando. Entonces eso también causa problemas. Tengo un video relacionado, son todos cortitos, ya estamos terminando. ¿Vale? Alexa, open the foodie. Welcome to the foodie. I hope you brought your appetite because I'm going to find you a delicious meal or restaurant. Are you hungry for breakfast, lunch, or dinner? I want Japanese for dinner. Would you like to eat out or in? I want to stay in. Great. How hungry are you? Do you want a small, medium, or large portion size? How many calories are in a large portion? Well, a large portion is typically between 1,600 and 2,000 calories. Would you like a small one, a medium one, or a large one? I want a medium portion. Well, I hope you brought your appetite because I'm going to find you a delicious meal or restaurant. Are you hungry for breakfast, lunch, or dinner? Wait, what? Did you just forget my other choices? Well, I'm glad you brought your appetite. Do you want a large portion, a small one, or a medium one? I said medium. What? Great. Would you like to eat in or go out? I don't even remember anymore. I guess in? I don't know. Vale. Otra cosa es presentar opciones definitivas. Imagínense si Alexa está pidiendo una confirmación y les dice, ¿te gustaría una pizza de queso o pepperoni? Depende cómo lo pronuncie, la gente podría decir sí. Queso o pepperoni me va bien. O sea, podría no interpretar esto como opciones entre queso y pepperoni. Por lo tanto, una forma correcta de preguntarlo sería, tenemos pizza de queso o pepperoni, ¿cuál prefieres? Tengan cuidado con ese tipo de confirmaciones porque a veces no queda claro que el usuario tiene que elegir una o la otra. No olvidar, tener memoria. Por ejemplo, si de una skill te pregunta cómo te llamas, Juan, y luego empieza a hablarte de Juan todo el tiempo, y luego cuando entras otra vez a esa skill te vuelve a preguntar y le tienes que volver a decir Juan, esa skill a la segunda o tercera vez no la usas más. Porque todo el tiempo te está preguntando cómo te llamas. Por lo tanto, apliquen memoria, hay métodos de persistencia, etcétera, para ir recordando qué es lo que sucede. Voy a saltear este video porque ya nos quedamos sin tiempo. Vamos al resumen de las mejores prácticas. El usuario, dejar que hable de forma natural. Por lo tanto, tiene que capturar muchísimas variaciones de cómo el usuario está hablando para que el usuario se sienta que está hablando de una forma natural y libre, que no está, comprimido en una experiencia específica, ¿no? Dejar claro que se requiere una respuesta. Muchas veces hay skills que dejan abierto el micrófono esperando que el usuario diga algo, pero no dan ningún tipo de pie de qué es lo que el usuario tiene que decir, etc. Están esperando que el usuario adivine cómo continuar con la skill. ¿Okay? No asumir que el usuario sabe qué hacer, justamente relacionado con lo que les acabo de decir. Presentar opciones claras. Normalmente cuando presentan opciones les conviene, como dice aquí en el punto 6, el número mágico es 2. La forma más fácil de proveer opciones para una persona y que elija la acertada es cuando le dicen opción A, opción B, pepperoni o queso. ¿Okay? Si ustedes ya van a 3, 4, 5, ya entramos en problemas porque la gente se empieza a liar un poco. Ser breve y aportar variedad. Las respuestas deben ser breves y deben variar en el tiempo. O sea, ustedes no digan siempre adiós de la misma manera, no digan bienvenido de la misma manera. Tienen que ir proveyendo esa variabilidad. Obtener información por partes, esto de los diálogos multiturnos, ir recabando la información por partes. Y Alexa debe responder de forma natural, es decir, no debe responder de una manera robótica, sino como si fuera una persona. Si quieren profundizar en estos temas de diseño, que están todos los que yo les he mencionado, hay una guía muy completa en alexa.designguide donde ustedes van a poder ver todas estas problemáticas y cómo resolverlas. Por último, si quieren sacar una foto, les quería mostrar estos recursos. El primero es para generar un backend de forma automática. Ustedes pueden entrar en el Code Generator y generar un backend para un frontend que hayan hecho. El segundo es para trabajar en línea de comandos con las skills, realizarlas a través de línea de comando para no tener que entrar a ningún sistema web. Aquí está la guía, como les había mencionado. Ejemplos de código en Alexa. Tienen créditos para hacer ese backend en AWS. Y por último, este es importante para el que se quedó hoy con las ganas de ver un tutorial de cómo hacer una skill desde cero, por ejemplo, cómo empezar a hacer una skill y cómo terminarla. Este es un tutorial
que tenemos publicado en castellano, donde me pueden ver a mí haciendo una skill desde cero hasta terminarla y hacerla. Es una skill sencilla, pero por lo menos ahí tienen un tutorial muy interesante. Requiere ciertos conocimientos de programación. ¿Okay? Para cerrar, dos slides, esta y otra, y termino. Tenemos el Alexa Skill Builder Certification Exam. Es un examen que hemos lanzado hace poco para certificar a la gente que hace skills Alexa. Por lo tanto, si toman este examen, pueden tener una comprobación real de que son skill builders, ¿no? Y que son developers que saben hacer skills. Pueden tomar una foto ahí que está el enlace. ¿Okay? Y para los que estén interesados, hemos lanzado dispositivos que tienen pantalla y hemos lanzado un lenguaje que se llama APL que permite complementar toda esta experiencia auditiva y vocal con imágenes en pantalla y con una interfaz táctil, etc. O sea, sería similar a tener una mezcla de una Alexa y una tablet, para darles una idea, ¿no? Donde también se complementa la experiencia con pantalla. Tenemos este prize donde se pueden apuntar y competir para hacer un skill. ¿Okay? Y con eso me despido. Muchas gracias. Espero que les haya servido.